Víctor Cuba Villanueva, exfiscal, brindó declaraciones hace unos minutos. Esto fue en una radio local. En ella se refirió al caso de Santiago Martín Rivas. Tenemos las declaraciones en diferido. Lo que yo he referido es un aspecto que para mí resultaba anecdótico. Al escuchar la noticia que Martín Rivas había sido intervenido en su departamento y que conjuntamente con él se encontraba el periodista Humberto Jara. Y recuerdo con claridad que a mediados de agosto del año 93, cuando estábamos desarrollando la investigación del caso La Cantuta, pretendíamos hacer una información sobre los avances de la investigación y le comenté este hecho a la fiscal de la Nación, a la doctora Blanca Nélida Colán, y me dijo que estaba de acuerdo con ello. La idea era que yo debería coordinar esa información a la prensa, pero ese mismo día, a las pocas horas, me convocó a su despacho y me dijo que no me preocupara, que ya ella había hecho la coordinación pertinente y me dio una nota con números de teléfonos y el nombre del periodista Humberto Jara, que me comunicara con él. Y en efecto, se hizo una entrevista para el programa Panorama, que se transmitía en los domingos, pero ya no se dio la información que pretendía inicialmente dar, porque en ese fin de semana habíamos practicado la diligencia de verificación en La Cantuta y habíamos comprobado que las llaves encontradas abrían los muebles de los estudiantes, lo que nos llevaba a pensar que los restos encontrados en Cieneguilla correspondían a los estudiantes de La Cantuta, por lo menos en el caso de Amaro Cóndor y de Mariños Figueroa. Entonces, la información que se hizo a Panorama fue ya fundamentalmente sobre este aspecto de la diligencia de las llaves. La información que yo consideraba importante dar en esa oportunidad era que habíamos obtenido el resultado de un análisis realizado por Petroperú. A Petroperú le solicitamos que hiciera un análisis para determinar qué sustancias estaban impregnadas en los huesos encontrados en Cieneguilla, que tenían un olor muy fuerte, un olor lacerante a las fosas nasales, a la vista. Y el resultado fue de que esos huesos, que estaban impregnados de tierra y ceniza además, tenían restos de combustibles, gasolina y querosene, que habían sido utilizados para quemarlos cuando estaban en avanzado estado de putrefacción. Eso es. Yo pienso que respecto a eso debe haber una investigación que determine esos hechos. Yo simplemente lo recordé, el hecho anecdótico, que ya en el año 93 había una relación entre la fiscal de la Nación de entonces y el periodista. No sé qué tan profunda sea, ¿no? Pero ese es un hecho que es real. Estaba vinculado al tema de investigación en ese momento, pero no sé el grado de participación, de compromiso que haya tenido. Yo simplemente he referido el hecho anecdótico al enterarme de la noticia en estos últimos días. Hablamos muy brevemente y él quedó en que iba a enviar a una reportera de Panorama para hacer la entrevista, que se realizó el día viernes. Quedamos en que iba a ser a las 4 de la tarde, pero yo regresé de La Cantuta como a las 7 de la noche, la periodista estuvo esperando y ese rato se filmó la entrevista, que la pasaron en Panorama finalmente. Lo que se resaltó en ese momento fue el resultado de la diligencia que hicimos ese día, que fue la diligencia de verificación en La Cantuta, y que fue una noticia pues muy importante, porque se comprobaba que las llaves que encontramos en las tumbas
abrieron los muebles de Mariños Figueroa, y otro llavero abrió un mueble de Amaro Cóndor y luego la casa de Amaro Cóndor. Todo lo que se ha descubierto de los hechos de corrupción y de los crímenes que se ha cometido durante el gobierno de Fujimori, después de la caída del gobierno de Fujimori, o sea, después del 14 de septiembre del año 2000, nos permiten ahora afirmar que lo que ocurrió obedecía a planes operativos. Y si ocurría a planes operativos, evidentemente que hay documentos y hay una responsabilidad que tiene que determinarse en los altos mandos del ejército de ese entonces y del servicio de inteligencia. Y lo que pueda aportar tanto las declaraciones que haga el procesado Martín Rivas, cuanto los documentos que pueda presentar relacionados con planes operativos o los documentos fílmicos que tengan su poder, van a esclarecer estos aspectos y va a poder determinarse las responsabilidades del caso en los crímenes que se han cometido en el Perú. Evidentemente que no, porque la responsabilidad está compartida entre él, las personas que fueron los ejecutores, pero también las personas que fueron las que dieron la orden para realizar estos hechos. También contra las personas que llevaron estas investigaciones, en este caso usted, que en todo ese tiempo se alargó básicamente las investigaciones, pero ustedes alargaban las investigaciones, enfriaban un poco las cosas. No, en el caso de la Cantuta no ha ocurrido ni un alargamiento ni un enfriamiento de las investigaciones. Una cosa es ver los hechos dentro de la perspectiva actual y otra cosa es verlas en el momento en que ocurrieron. Estamos hablando del año 1993, en que el gobierno tenía pues un control absoluto de todo esto y en que hubo un conjunto de obstáculos para investigar. No olviden ustedes que el año 1993 el Congreso de la República fue prácticamente forzado, obligado a nombrar una comisión investigadora y que el gobierno impidió que ante esa comisión se presentaran las personas que estaban señaladas como presuntos autores de estos hechos, empezando por Montesinos, ¿no? Cuando nosotros hemos empezado a investigar, hemos empezado el 8 de julio y hemos culminado la investigación a mediados de diciembre e inmediatamente hemos presentado la denuncia ante el Poder Judicial, pero también rápidamente el gobierno ha promovido contienda de competencia y el caso ha pasado al fuero militar, donde se impidió que continúe la investigación que evidentemente no estaba concluida. Una cosa es decir que me conste algo y otra cosa es poder sacar una conclusión lógica de los acontecimientos. Los delitos que se han cometido por parte del Grupo Colina fundamentalmente son delitos de desaparición forzada y este delito se caracteriza porque lo cometen agentes del Estado con pleno conocimiento de los gobernantes, pero con el ofrecimiento de impunidad. Por eso es que cuando se cometen estos delitos, se trata de borrar las evidencias para impedir la identificación de las víctimas. Ustedes recuerden que lo que nosotros encontramos en Cieneguilla fue no cadáveres, no esqueletos. Esto es lo que encontramos en Cieneguilla.
Son pequeños huesos fragmentados, ninguno de ellos tenía más de 2 centímetros. Al ver esto era imposible identificar a quienes correspondían. Hemos encontrado también restos de cabello y hemos encontrado también restos de prendas de vestir quemadas. Con eso quiero significar que el delito que se había cometido estaba realizado de tal manera de imposibilitar la identificación de las víctimas y al mismo tiempo de imposibilitar la identificación de sus autores. Pese a eso, la investigación que se realizó en aproximadamente 6 meses permitió identificar plenamente que los restos pertenecían a los estudiantes. Entonces la investigación sí cumplió sus objetivos. Ahora bien, una vez que se identificó que los restos pertenecían a los estudiantes de la Cantuta, había que determinar las responsabilidades. Para eso se denunció ante el Poder Judicial. ¿Qué es lo que hizo el gobierno como política de Estado en ese momento? Dictar la ley en virtud de la cual el caso tenía que pasar del fuero común al fuero militar. Estamos hablando no de una acción de una persona aislada, estamos hablando de una política de Estado en la que estaba comprometido el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, que es el que dio la ley, y el Poder Ejecutivo, que es el que la promulgó. Entonces, ¿quién promulga las leyes? El Presidente de la República. Podríamos con eso sostener que el Presidente de la República era ajeno a estos hechos y que no sabía nada. Segundo hecho. Terminada la investigación del caso La Cantuta, se continuó con la investigación del caso Barrios Altos, que no estaba avanzada, que estaba en un estado incipiente. La encargada de la investigación por nombramiento de la Fiscalía de la Nación fue la doctora Magallanes. La doctora todo el año 94 hizo las diligencias pertinentes y a inicios de ese año formula la denuncia. ¿Cuál fue el comportamiento del gobierno? Hablando de gobierno en general, no de poder ejecutivo. Dio la ley de amnistía. Y con la ley de amnistía se impidió que se investigue ese caso y todos los demás casos de violación de derechos humanos. Con esto, podríamos decir que el gobierno era ajeno a los hechos de violación de derechos humanos o estaba propiciando la impunidad y propiciando que no se investiguen estas violaciones. Y ahí hubo una ley de amnistía que se dio el 15 de junio del año 95, ampliada pocos días después por medio de otra ley que fueron prontamente promulgadas por el Presidente de la República. Concluyo, si el Presidente de la República no era partidario de estos hechos y era ajeno a los mismos, ¿por qué promulgó las leyes impidiendo la investigación? Debió propiciar la investigación para que se determinen las responsabilidades si es que su gobierno era democrático y ajeno a una política de terrorismo de Estado. Lo que a mí me consta es que cuando hicimos la investigación del caso La Cantuta, había una persona que filmaba todo lo que nosotros hacíamos y que sostenía ser de la División contra el Terrorismo. Y en las declaraciones que han brindado los familiares de las víctimas de La Cantuta, han manifestado que la noche del 18 de julio, o la madrugada del 18 de julio, durante el operativo de sustracción de los estudiantes y del profesor, se estaba filmando todos estos hechos. Específicamente, la declaración corresponde a la esposa de Hugo Muñoz, de cuya casa sustrajeron a su esposo. Ella afirma que cuando ingresaron violentamente,
además de las personas que estaban premunidos de armas, había uno que tenía una filmadora y que filmaba todo lo que estaba ocurriendo en esos momentos. ¿Esto sería la única prueba en todo caso para poder decir que...? Eso es una prueba para sostener que sobre esto hay documentos fílmicos, pero además hay que tener en cuenta, a la luz de los acontecimientos de ahora, que había una manía, entre comillas, de filmar todo lo que ocurría, y por eso es que tenemos un amplio material fílmico de los hechos que se produjeron en la década del 90. Si no se quiera descubrir, ¿estos señores quedarían impunes o basta con la declaración? No. ¿De los testigos? Respecto a los delitos de lesa humanidad, no pueden quedar impunes porque hay abundante prueba de que estos hechos se han cometido. Solamente para citarle dos casos, Barrios Altos, el que se ha cometido el delito está plenamente acreditado, no solamente porque hubo 15 personas que murieron, sino porque hubieron varias personas que quedaron lesionados, entre ellos Tomás Livias. Y en el caso de la Cantuta, porque hemos demostrado que los restos encontrados en Cieneguilla primero y en Huachipa después correspondían a los estudiantes de la Cantuta. Doctor, ¿usted cree que ahora que Martín Ríos está capturado, por lo tanto va a dar algunos nombres, o algunos nombres de las personas involucradas, ¿usted teme que dé el nombre de Víctor Cubas? Temo que dé el nombre de Víctor Cubas por haberlo investigado y haberlo puesto al descubierto sus crímenes. Indudablemente que él sabe quién lo ha puesto al descubierto. No por estar sometido al gobierno, en este caso por el que... Es que... En esa época estaba el Poder Judicial y el Ministerio Público estaban sometidos al gobierno de una u otra manera. Claro, el Poder Judicial y el Ministerio Público han estado sometidos al gobierno como organismos institucionales, pero no todas las personas que han formado parte de las instituciones se adhirieron a eso, y hay casos excepcionales, desde luego, que magistrados, tanto en una como en otra institución, demostraron una conducta independiente e imparcial, y es por eso que se ha permitido descubrir todos los hechos de crímenes de lesa humanidad y además de hechos de corrupción. ¿Cuál será la sentencia contra Martín Rivas y Yasser González? ¿Tiene en cuenta que usted acaba de mencionar de que no toda la responsabilidad es contra él? Las sentencias lo dictan los jueces, y el juez para dictar una sentencia hace una evaluación minuciosa de cada caso concreto. Lo que yo le puedo decir no es cuál sería la sentencia que le den a él, sino cuáles son las penas previstas. Él está acusado fundamentalmente de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de asesinato. Para los casos de asesinato ocurridos antes de 1998, la pena era 25 años como máximo. Y para los casos de asesinato ocurridos después del 98, la pena es de 35 años de prisión como máximo. Pero esas penas tienen un mínimo y un máximo, y el juez siempre determina entre ese mínimo y ese máximo. ¿Por qué? ¿Por ser el autor o por estar vinculado a nada más? Eso lo determina la investigación judicial y lo determina el juez, el grado de responsabilidad que la persona tenga respecto a la comisión de un delito.